Mósle la cabeza. Uno de los dictadores más crueles que haya visto el mundo, finalmente ha caído. Solo 2 días después, oculto en su búnker en Berlín, Adolfo Hitler recibe la noticia del brutal fin de Mussolini. El ejército soviético se movilizaba por el centro de Berlín hacia el búnker. Hitler no quería sufrir el mismo destino de Mussolini. Hitler no permitiría que eso le ocurriese a él. Y en los últimos días desesperados del Reich, Hitler anuncia que de algún modo él es el único verdadero alemán, que la raza alemana ha fallado en la misión que tenía destinada a cumplir y que merecen la derrota que había caído sobre ellos. Adolfo Hitler juró mucho tiempo antes nunca volver a ver a Alemania rendida. Hitler se suicidó para evitar la captura y la humillación, para intentar preservar la mística de su liderazgo y su genio, para intentar crear una leyenda de autosacrificio para Alemania y el futuro de esta. Y porque creía que no valía la pena vivir después del Tercer Reich. Esta fue parte de una enorme ola de suicidios generales en la que cientos de los principales nazis, ministros del gobierno, generales alemanes y muchos otros se suicidaron al final de la guerra. El suicidio de Adolfo Hitler conduce a la capitulación de Alemania ante los aliados, por segunda vez en el siglo. En menos de un mes, Franklin Roosevelt, Benito Mussolini y Adolfo Hitler han muerto. Y la guerra en Europa ha terminado. Algunos aseguran que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde 1914 hasta 1945, forman la guerra de los 30 años del siglo XX. De algún modo, es un solo conflicto, pues prácticamente involucra a los mismos países y los mismos problemas. Alemania es central en ambos. Cuando la guerra termina en Europa, para los europeos es el final de la guerra, pero para Estados Unidos no lo es. Para Estados Unidos y sus aliados en el Pacífico, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, aún queda otra guerra por ganar. Incluso después de la caída de sus últimos aliados, Japón se rehúsa a rendirse. Cada vez más desesperado, Japón comienza a bombardear a los aliados con devastadores ataques kamikaze. Los japoneses tienen un código de conducta. Parte de él es no rendirse. Los japoneses estaban decididos a luchar a toda costa. El general Douglas MacArthur sabe que la milicia japonesa será un feroz enemigo para vencer. Está convencido de que el único modo de vencer a la última potencia del eje es con lo que podría ser la mayor operación militar en la historia. Un asalto que dejaría pequeño incluso al día D. Una atrevida invasión anfibia en Japón. Estados Unidos podría perder hasta 100.000 hombres. Las bajas podrían superar el 1.000.000. MacArthur cree que esto es lo apropiado a pesar de que podría ser costoso.
Pero MacArthur no es el único con planes para una conquista de Japón. En julio de 1945, Stalin comienza a movilizar sus tropas hacia China, en preparación para un ataque a los japoneses. No permitirá que Estados Unidos se quede con toda Asia para ellos. No hay duda de que Stalin nos ayudó a derrotar a los nazis. Pero también es cierto que Stalin tenía la vista puesta en el mundo de la posguerra. Y estaba mucho más concentrado en lograr ventaja al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que posicionaría a la Unión Soviética para un futuro más grande. En una escena que recuerda a Versalles, los victoriosos aliados se reúnen en Potsdam para negociar el control de Europa. Winston Churchill siempre ha considerado a Stalin una amenaza casi tan grande como Hitler. Simplemente no podemos ceder a todo lo que pide ese idiota. Debemos mostrarle que no podrá intimidarnos. Estados Unidos siempre ha intentado obtener la ayuda de Stalin con Japón. Pero ahora Truman desea terminar la guerra antes de que Stalin logre mayor ventaja, invadiendo Japón primero. También sabe que la planeada invasión de MacArthur generaría una pérdida catastrófica de vidas. El mayor reto para Truman era si debíamos usar esta arma que casi ningún estadounidense conocía, la bomba atómica, para lograr la victoria en Asia. Truman decide contarle a Stalin su mayor secreto. Tenemos una nueva arma. Se trata de un arma de una fuerza destructiva inusual. Espero que la usen bien con los japoneses. Stalin ya sabía por sus espías que Estados Unidos trabajaba en una bomba y la Unión Soviética hacía lo mismo. Es posible que Truman le haya dicho lo que quería saber, y en ese caso, bien pudimos haber evitado la competencia de armas atómicas, la Guerra Fría y todas sus consecuencias. En medio de la conferencia, Winston Churchill regresa a casa y recibe noticias inesperadas. Lo remueven de su cargo por votación. Churchill demostró tener razón sobre los nazis, y eso fue lo que lo transformó en un gran líder de guerra. Y fue en la guerra donde probó sus credenciales de liderazgo. Los británicos no confiaban en que lograría la paz. Con Churchill fuera del panorama, Harry Truman está solo para tomar una decisión de consecuencias inimaginables. Decide enviar una advertencia a Japón. Solicitamos al gobierno de Japón proclamar ahora la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas japonesas. El gobierno aliado envió la declaración de Potsdam de rendición incondicional al gobierno de Japón el 26 de julio. Pero ellos ignoraron la advertencia y eso le dio al presidente Harry Truman la excusa para usar la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica cae sobre Hiroshima. En un instante, más de 80.000 civiles japoneses mueren. El nivel de devastación no se parece a nada que alguien haya visto antes. Cuando la bomba atómica cayó en Hiroshima, el ministro del ejército, Korichika Anami, le reportó al emperador que la bomba atómica no era una seria amenaza para Japón.
Solo 3 días después, una segunda bomba atómica cae sobre Nagasaki y mata a otras 80.000 personas. Si el gobierno japonés hubiese decidido rendirse después de Hiroshima, más de 80.000 víctimas de Nagasaki se habrían salvado. En el momento en que arrojaron la bomba atómica, el gobierno japonés estaba dividido por completo en dos facciones, quienes buscaban la paz y quienes estaban decididos a pelear hasta el final. En menos de una semana, Japón finalmente se rinde. La última potencia restante del eje ha caído. Inmediatamente después de arrojar las dos bombas, pocos conocían la magnitud de la destrucción. Sin embargo, quienes fueron enviados a rescatar y examinar sabían que este era un tipo de arma completamente diferente a lo que había conocido la humanidad. Y creo que los líderes japoneses estaban muy conscientes de que no había modo de librar la guerra contra Estados Unidos. Terminó. Aunque controversial hasta en la actualidad, el uso de las bombas atómicas pone fin al conflicto más sangriento en la historia humana. En los 31 años entre 1914 y 1945, más de 100 millones de personas fueron asesinadas. Creo que es válido que algunos historiadores la consideren una sola guerra. Es decir, la Segunda Guerra Mundial es una continuación de la Primera y por un tiempo hubo un gran cese al fuego entre una y otra. Tendemos a pensar en las décadas como un largo tiempo, pero en realidad, en la historia mundial, ¿qué es una década? No es nada. Así que el lapso de 1914 a 1945 puede verse como la Gran Guerra. Apenas concluida la Guerra Mundial, los aliados más poderosos que el mundo haya conocido pronto se vuelven enemigos. Y nuevas esferas de influencia emergen de las ruinas. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, una cortina de hierro ha caído sobre el continente. Es de las riñas entre las fuertes razas paternas de Europa de donde las guerras que hemos presenciado o que ocurrieron en tiempos anteriores han surgido. 3 décadas. Una guerra. Una generación de soldados que reinventaron el combate militar y luego reinventaron el mundo. Presiento que luego de esta guerra de 30 años, porque eso es lo que es, por la que acabamos de pasar, la humanidad necesita y busca un período de descanso. El período de descanso dura poco. Truman dice que Rusia preparó la explosión atómica. Joseph Stalin muere mientras duerme, el 1 de marzo de 1953. Pero el desarrollo de la bomba atómica para la Unión Soviética asegura que el mundo estará al borde de la destrucción total por los próximos 40 años. El 9 de diciembre de 1945, George S. Patton se rompe el cuello en un accidente de auto en Múnich. Muere mientras duerme 12 días después. Hideki Tojo fracasa en su intento de suicidio y es juzgado y condenado por crímenes de guerra. Es colgado el 23 de diciembre de 1948. Charles de Gaulle supervisa la redacción de la nueva Constitución francesa y es electo presidente de Francia en 1958. Douglas MacArthur dirige las fuerzas estadounidenses en la Guerra de Corea, pero cuando sugiere usar bombas nucleares contra Corea del Norte y China, el presidente Truman lo remueve del mando. Harry Truman sirve 2 períodos como presidente.
En 1947 anuncia una vigorosa política externa de intervención para bloquear la expansión comunista, conocida como la Doctrina Truman. Winston Churchill hace otro regreso cuando es electo primer ministro de nuevo en 1951. Continúa siendo una voz principal para las potencias occidentales durante la nueva Guerra Fría.